Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a nuestra clase de química. El tema para el día de hoy es clases de materia. Para iniciar con nuestra clase les voy a pedir que observen muy bien esta imagen y que realicen una lluvia de ideas en su cuaderno, describiendo todo lo que pueden observar y sus posibles características. Muy bien. Como bien sabemos, todas las cosas que nos rodean están constituidas de materia y para su estudio químicos, estas se clasifican en dos grupos que son las sustancias y las mezclas. Las sustancias puras es materia homogénea de composición química definida e invariable, que está constituida por una sola clase de moléculas o por átomos de igual número atómico. A su vez, las sustancias se dividen en elementos y compuestos. Los elementos son sustancias simples formadas por átomos de igual número atómico y se caracterizan porque no pueden dividirse o transformarse por una reacción química. Los elementos se clasifican en metales, no metales y gases nobles. Así tenemos plata, oro, hierro, azufre, hidrógeno, nitrógeno, argón, neón respectivamente, como lo podemos observar en nuestra tabla periódica. Un compuesto es una sustancia química pura formada por un conjunto de partículas, de moléculas o iones que están unidos químicamente. Los elementos de un compuesto no pueden ser divididos ni separados por procesos físicos, sino solo mediante procesos químicos. Por ejemplo, el agua es un compuesto químico que está formado por la unión química de dos átomos que son el hidrógeno y un átomo de oxígeno. Una mezcla es la unión de dos o más sustancias sin que ninguna de ellas pierda sus propiedades, por lo que se pueden separar por medios físicos, tal como la filtración, la centrifugación, decantación y otras. Las sustancias o componentes de las mezclas entran en cualquier proporción y no reaccionan químicamente, por lo que no existe un cambio energético. Por ejemplo, el granito, ya que está constituido por cuarzo, mica, feldespato y otros. Y la salmuera, que es una mezcla de agua con sal. En la naturaleza, los materiales suelen ir mezclados y al realizar cualquier mezcla, los materiales no se alteran. Existen dos clases de mezclas. Tenemos las mezclas homogéneas, que son aquellas en las que sus componentes están mezclados de forma tal que es imposible diferenciarlos a simple vista, estando distribuidos de manera uniforme. Por ejemplo, el agua mezclada con sal de mesa o azúcar. También tenemos las mezclas heterogéneas. Estas mezclas, por el contrario, los elementos son distinguibles a simple vista y su distribución no es uniforme. Por ejemplo, los aderezos, las ensaladas o la mezcla de concreto. Separación de mezclas por métodos físicos y químicos. Existen varios métodos por los cuales se pueden separar mezclas. Entre ellos tenemos la evaporación. Este método se utiliza para separar un sólido de un líquido. Por ejemplo, si de una salmuera que está constituida por agua y sal, quisiéramos obtener el sólido, que es la sal que lo compone, debemos aplicar a esta mezcla un aumento de temperatura hasta evaporar el agua totalmente para poder obtener el sólido en el fondo del recipiente que se utilice. Cristalización. Este es el proceso químico de transformación de un gas líquido o una disolución en una red de enlaces que resulta en una red cristalina. Por ejemplo, la formación de la escarcha, la purificación del silicio o la fabricación de aspirinas. También tenemos la destilación, que se utiliza para separar dos líquidos miscibles entre sí, que tienen distintos puntos de ebullición, como una mezcla de agua y alcohol etílico. El proceso de destilación se inicia al aplicar a altas temperaturas a la mezcla.
El líquido más volátil se evaporará primero, quedando el otro puro. Y luego la fase evaporada se recupera mediante la condensación al disminuir la temperatura. Así, los líquidos obtenidos se les conoce como destilados, por ejemplo, agua destilada y alcohol destilado. La cromatografía. Este es un método de separación de mezclas complejas, empleando diversas técnicas que aprovechan las diferencias en la velocidad de retención de cada componente, utilizado para cuantificar, identificar y separar los componentes de una mezcla. Para ello se emplean principios de retención selectiva, que consiste en distintos comportamientos de los componentes de una mezcla sobre un soporte, ya sea un papel, un gas, un líquido o una resina, y una fase líquida o gaseosa que fluye a través de dicho soporte. Todos los tipos de cromatografía dependen de una serie de instrumentos, compuestos químicos y determinada tecnología. Sedimentación. Este método trata de una operación de separar un sólido fluido en la que las partículas sólidas de una suspensión más densos que el fluido se separan de este por la acción de la gravedad, en una operación controlada por la transferencia de cantidad de movimiento. La sedimentación se utiliza para separar las partículas sólidas dispersas en un líquido. La diferencia de necesidades entre las partículas sólidas y el líquido hacen que, aunque este último tenga un movimiento ascendente y las partículas sólidas sedimenten, depositándose en el fondo donde son eliminadas. También tenemos la decantación, que se utiliza para separar dos o más líquidos que no se disuelven entre sí, tales como el agua y el aceite, o un sólido insoluble en un líquido. El aparato utilizado se le llama ampolla o embudo de decantación. Este es el método de separación más sencillo y comúnmente es el preámbulo para utilizar otros más complejos con la finalidad de lograr la mayor pureza posible. Filtración. Este método se utiliza para separar un sólido insoluble de un líquido. El estado de subdivisión de sólidos es tal que lo obliga a quedar retenido en un medio poroso o filtro, por el cual se hace pasar la mezcla. Se le llama residuo a lo que queda en el papel filtro y se le llama filtrado a lo que pasa a través del papel filtro. La centrifugación. Esta consiste en someter una mezcla a la acción de la fuerza centrífuga, haciendo girar el recipiente con una mezcla a gran velocidad. Con esto el sólido se deposita en el fondo del recipiente, mientras que el componente líquido queda como un sobrenadante que puede separarse por decantación. Y por último tenemos la imantación, que es un método que consiste en separar una mezcla en la que una de sus sustancias tiene propiedades magnéticas. Algunos metales contienen hierro que al contraerse con un imán adquieren la propiedad de atraer otros metales, como la extracción de las limaduras de hierro en una mezcla de arena. Pero no todos los sólidos que tengan propiedades magnéticas pueden ser separados por imantación. Por ejemplo, trozos de hierro en una fuente de agua. A continuación, tenemos nuestra hoja de trabajo, en la que ustedes deberán realizar un esquema con lo que hemos aprendido en esta clase, ya sea un mapa conceptual, un mapa mental o cualquier diagrama que a ustedes más les parezca, en los que deben describir qué es una sustancia pura y algunos ejemplos, y qué es una mezcla, también con sus ejemplos. Muy bien, gracias por asistir a nuestra clase de hoy. Nos vemos a la próxima.